Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder presentar el estudio que hemos hecho. Nos hemos abocado a estudiar el costo de la legalización del aborto, porque hemos escuchado en el debate, tanto en diputados como en senadores, que muchas veces se ha mostrado la preocupación por cuánto le costará al sistema la instrumentación de la interrupción voluntaria del embarazo. En nombre de la Asociación de Economía de la Salud, como economista, como investigadora, es que hemos hecho el mayor de los esfuerzos por conservar total objetividad en la presentación de la información que vamos a presentar, porque es un estudio con base científica. Siempre que uno tiene que cuantificar el cambio de una situación a otra situación, lo que necesariamente uno tiene que hacer es poder comparar la situación actual con la situación futura. La situación actual nos dice que hoy sí existen costos de la presencia de abortos inseguros. Probablemente no los conocemos y la idea fue justamente avanzar en ese punto porque están asociados a una práctica ilegal y como ilegal entonces se ocultan muchas veces, se desconocen otras veces y no hemos hecho el esfuerzo de hacer algunas cuentas. Siempre en los costos consideramos tres posibilidades o tres componentes. Los costos privados, que son los costos en los que incurren quienes deciden realizarse un aborto, que lo pagan de su bolsillo y que, salvo por informantes, no tenemos registro formal de cuánto es lo que se paga por acceder a la práctica. Los costos de atención en el sistema de salud para el tratamiento de las consecuencias de los abortos y todos aquellos costos asociados a las consecuencias psíquicas, emocionales, laborales, económicas, por las que atraviesan las personas quienes pasan la experiencia de un aborto y las secuelas que eso deja en términos de años de vida perdidos, en caso de las muertes prematuras, o años de vida con discapacidades asociados a las lesiones permanentes que pueden surgir de un aborto inseguro. En el caso de la provisión de abortos seguros, también incurrimos en otros costos, los costos privados que están asociados también a quienes decidan, aún siendo una práctica legal, hacerlo dentro del marco de la clandestinidad. Los costos de prácticas, estudios complementarios y medicamentos asociados a la práctica para la interrupción del embarazo, los costos de atención de todas aquellas fallas que están asociadas de todas aquellas fallas del método elegido y también los costos asociados que mencionamos antes en términos de años de vida perdidos en el caso de lesiones o muerte. Por tanto, el objetivo de nuestro estudio fue estimar el costo diferencial de la situación actual y cuál sería la situación con acceso al aborto seguro para el sistema de salud. Para eso hemos estimado estrictamente los costos de atención en el caso de lo que hoy tenemos en nuestro sistema y los costos de acceso al aborto seguro para el caso en que se presente la interrupción legal del embarazo. No hemos estimado los costos privados por ser desconocidos y cuando me refiero a costos privados no me refiero a los costos de las clínicas o sanatorios privados, me refiero a las erogaciones de bolsillo que quienes acceden a los abortos clandestinos hacen para conseguir esas prácticas. En el caso de los costos hemos también hecho un ejercicio de simulaciones en términos de precios mínimos, medios y máximos, porque a la hora de valorizar estas consecuencias, en Argentina no tenemos un único precio, tenemos precios asociados al sector público, a la seguridad social y al sector privado, y estos precios son diferentes, por tanto no podemos desconocer su existencia. Y en términos del costo al aborto seguro, de los costos asociados a estas prácticas, también hemos supuesto 4 escenarios, porque tampoco sabemos cuál va a ser la composición de los métodos elegidos por profesionales y quienes accedan al aborto de esos métodos seleccionados. Lamentablemente para Argentina, lo hemos visto durante todas estas discusiones y el debate también en diputados, no tenemos información cierta de cuántos son los casos complicados, solo tenemos informaciones parciales, informaciones de algunos servicios, de algunos estudios. Como les decía, en base a honrar la ciencia económica, hemos hecho un estudio bibliográfico de investigaciones serias publicadas. El estudio que hemos utilizado para
componer la estructura del aborto al ingreso. Es un estudio hecho para 4 países de Latinoamérica: Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, donde se presenta esta composición de las complicaciones. En términos generales, quisiera decir que se estima que el 75,6% del total de abortos tiene algún contacto con el sistema de salud. No necesariamente para atender a una complicación, pero sí abortos que no son complicados, simplemente porque a lo mejor aparece una pérdida o una preocupación y las mujeres que acceden al aborto luego acceden a atenderse en una consulta ginecológica simplemente para evaluar su situación posterior. El 24,4% no tiene ningún contacto con el sistema de salud, sea porque se realiza en su totalidad dentro de márgenes o de la clandestinidad, o porque los abortos salen bien y en consecuencia no necesitan ir al médico, ¿sí? O creen no necesitarlo. El resto son la composición de las complicaciones por los abortos realizados en condiciones de inseguridad, como les decía, en el único paper que encontramos donde se hace este estudio con una base científica sólida, ¿no? Con significancia estadística respetable. Estos números coinciden con algunos estudios de la Organización Mundial de la Salud que se han publicado en el año 2008, que es uno de los que casi la mayoría de los que estudiamos el tema hemos visto. En base a esto hemos estimado los costos de estas prácticas. ¿Cuánto le cuesta al sistema un aborto incompleto, una hemorragia, un foco séptico, una perforación, una sepsis o un shock séptico? Lo que ustedes ven en la pantalla es el mínimo y el máximo que hemos encontrado. Los precios que usamos son los precios provistos, en el caso de los mínimos por las obras sociales provinciales, en el caso de los máximos por las empresas de medicina prepaga, que son las que pagan los mayores precios por las prácticas, y esos son los diferenciales que hemos encontrado. Otra de las preocupaciones que teníamos era poder estimar en términos absolutos el costo total para el sistema. Y en virtud de que no hay acuerdo de cuántos son la totalidad de abortos que existen en Argentina y hemos gastado muchísimo tiempo en discutir esto, hemos optado por plantear 2 posibles escenarios dentro de los parámetros medianamente razonables que se han manejado en los debates: entre 300.000 y 500.000 abortos. Y hemos calculado los costos para una y otra situación con los escenarios que les hemos mencionado. Los resultados a los que arribamos son los que les voy a mostrar ahora. En el gráfico que ustedes ven, la barra verde es el mínimo costo que tiene el sistema de salud para atender los abortos que hoy existen en la Argentina para un escenario de 300.000 abortos. Ahora les muestro cuánto fue para 500.000. Y en las barras rosas están los costos asociados en promedio a la práctica de los distintos métodos para interrumpir el embarazo. El primero es el tratamiento con medicamentos, el segundo con aspiración manual endouterina, el tercero es una composición si se proveyera mitad con medicamentos y mitad con aspiración, y el cuarto es un escenario poco convencional, pero también es cierto que en Argentina no existe la práctica usualmente para hacer estas cosas de la aspiración. En general, en Argentina se usa el legrado y, por tanto, aun cuando no es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, hemos también supuesto un escenario donde, aun cuando no sea la práctica recomendada, el 25% de las interrupciones se hiciera con esta técnica. Claramente, lo que hoy está gastando el sistema de salud en atender las complicaciones, aún en este escenario de absoluta austeridad, les diría, porque elegimos otra vez, para mostrar esto, los costos mínimos. De aquí para arriba es lo que gasta el sistema de salud para atender esto. Esto es, otra vez, el escenario de precios mínimos. Y en el caso de las prácticas para el aborto seguro, hemos elegido un escenario de precios máximos. Hemos estimado ahí, después les puedo dejar el documento para que lo conozcan, hemos estimado no solamente el costo del tratamiento con medicamentos, sino todas aquellas otras cosas que se hacen y que acompañan, aun cuando no sean de práctica habitual. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no recomienda hacer una consulta antes, una después, una ecografía antes, una después, un laboratorio antes y uno después, y sin embargo hay tendencia en nuestro sistema a hacerlo de todas maneras.
hemos incluido esos costos para que no pareciera que estamos queriendo bajarlos mucho, simplemente mostrar lo que es la práctica habitual. En el caso de los 500.000 abortos, si este fuera el escenario, por supuesto que las diferencias son muy superiores. Estaríamos como mínimo con un costo de 10.428 millones de pesos por año y el resto son los que ustedes ven ahí, entre 3.100 y 4.300 millones de pesos es lo que se gastaría si legalizáramos el aborto. Como conclusión, y queriendo otra vez resaltar que el objetivo de nuestro estudio es determinar costos, no es razonable poder mostrar solamente los costos de lo que le costaría al sistema el aborto legalizado, sino también lo que hoy estamos pagando. No existe ninguna posibilidad de pensar que hoy las mujeres que acceden a un aborto inseguro no se contactan con el sistema de salud. Siempre, antes o después, mintiendo o no mintiendo, revelando el origen de su problema o no haciéndolo, se contacta con el sistema. Como conclusión, está claro que el beneficio de la legalización, estrictamente desde la perspectiva de los costos, es que el sistema ahorraría si nosotros hiciéramos legal la interrupción del embarazo. Los números son los que ustedes ven ahí, en base a las estimaciones que les contamos. En el documento que tengo para dejarles hay muchos más detalles de estas cosas. Pero lo que sí importa, quizás no es en términos absolutos el costo, porque otra vez, al no saber cuántos abortos son los que tenemos, no sabemos si ese número es más o es menos. Lo que sí sabemos, que aún en el peor de los escenarios, aun cuando usáramos solamente el escenario de precios mínimos para el costo de las complicaciones actuales y el de precios máximos para el aborto legal, las diferencias son al menos de 2,5 veces lo que hoy estamos gastando por encima de lo que gastaríamos. Eso si le sumamos los costos privados, que no los estamos incluyendo, los años de vidas perdidos por muerte prematura, las consecuencias de todo tipo que tienen los abortos, que no están contempladas acá, probablemente las diferencias sean muy superiores. Un ejercicio adicional que hicimos, y que no es menor, es que en la Argentina nosotros tenemos, y ya lo han escuchado muchas veces, un único oferente para el misoprostol, porque no existe competencia en este mercado, ¿sí? El precio de venta al público del medicamento, que es el que hemos usado para esta estimación, es de 3.343 pesos, las 16 pastillas. No hay registro de mifepristona, que es la otra droga que recomienda la Organización Mundial de la Salud para la interrupción voluntaria del embarazo o para la interrupción del embarazo. Por tanto, en el escenario de ir hacia la legalización del aborto, también hace falta tomar algunas medidas regulatorias para permitir el ingreso y la competencia en el mercado de estas dos drogas. Es en un estudio que les recomiendo, que seguramente lo conocen ya, del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, se hizo un estudio muy profundo de cuáles son la disponibilidad de los fármacos en todos los países de Latinoamérica y el costo de esos medicamentos. Hemos hecho el ejercicio entonces de suponer que podríamos obtener esos medicamentos a un costo menor, y esto podría ocurrir por la presencia de nuevos oferentes en el mercado o por la producción pública de este medicamento. Hay un proyecto que también seguramente conocen, en el que se está trabajando en el laboratorio, en el LIF de Santa Fe, donde se está trabajando en la producción pública del misoprostol para ser utilizado en el sistema público de salud de esa provincia. Como ustedes saben, si los medicamentos no tienen registro en la agencia regulatoria, solamente son de utilización en la provincia en donde se produce, pero hecho este ejercicio y suponiendo que esto fuera posible, esto permitiría aún ahorrar entre 500 y 800 millones de pesos adicionales solamente por conseguir un medicamento a un precio menor. Nuevamente agradecerles la posibilidad de presentar estos números. Hemos hecho el ejercicio con nuestra mayor honestidad intelectual, porque básicamente somos investigadores y no quisiéramos mezclar esta discusión con la discusión que todos estamos manteniendo y que todos tenemos, además, en términos de posiciones personales. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguna pregunta?
Senadora Elías. Hola, licenciada. Buenas tardes. Bienvenida. Dos cosas. Una, para sacarme una duda. Usted trabaja o trabajó en iSalud, ¿verdad? Trabaja en iSalud. En iSalud dictaron hace un tiempo, no sé si todavía lo siguen dictando, el diplomado de adolescencia desde un abordaje integral para profesionales de la salud. En este diplomado me gustaría saber si la directora es la doctora Amalia Giuliani Diez, que es la coordinadora de Casa Fusa. Sabemos que Casa Fusa es como la subsidiaria de IPPF en la Argentina. Eso para sacarme una duda. Y la segunda, cuando usted hace los números, la verdad que, y nos habla de aborto seguro, se me vienen a la cabeza dos ejemplos, ¿no? El de la semana pasada en Santa Fe, en donde un aborto de los que llaman seguro resulta con serias complicaciones y la mujer que accede al embarazo termina con histerectomía, internada en terapia intensiva. O el caso de Kayla Young, que es tan conocida en el hospital del Maitén, 17 añitos, una niña sana, capitana de su equipo, que accede también a un aborto de estos llamados seguros y termina muriendo a los pocos días. Entonces, eso también está contemplado, todo el tema de las complicaciones y demás en esto que llaman aborto seguro, doctora. Gracias por las preguntas, senadora. En relación a su primera pregunta, la respuesta es no. La directora no es la persona que usted menciona, que en los términos personales yo no conozco, así que no. La segunda pregunta es, por supuesto que tenemos en cuenta que ningún método es 100% seguro. Y si usted tiene la posibilidad, y con gusto se lo damos en el trabajo que hemos realizado, hemos tomado los trabajos de investigación clínica de los estudios de eficacia de los métodos y hemos también costeado, por supuesto no la muerte, pero sí las consecuencias de los casos en que falla el método. Por eso, si usted observa los datos, que insisto, los podrá ver en el documento que le puedo dar, para el costo individual del tratamiento del aborto o de la interrupción del embarazo con misoprostol, por ejemplo, mientras que todo el mundo habla de un costo de 3.500 o 4.000 asociado a la droga, nosotros presentamos un costo individual superior a los 6.000 pesos como mínimo, porque estamos considerando también la falla del método y las complicaciones que este método podría traer en términos de lo que usted mencionaba. Así que hemos considerado esos costos dentro con la misma estructura que les presentamos al inicio. Sí, por favor, senadora Durango. Muchas gracias, doctora. No sé si lo dijo o no lo escuché, pero ¿puede explicarnos qué es la Asociación de Economía de la Salud? Nos interesa porque, por lo menos a mí, el informe que usted ha dado me parece sumamente serio, interesante y sobre todo por datos que no conocía. Y la otra es, ¿usted cree que el remedio, el misoprostol, puede ser elaborado públicamente, digamos, tener un laboratorio público en vez de importarlo? Sí, no lo dije. La Asociación de Economía de la Salud es una asociación profesional compuesta por médicos y economistas de la salud y otras profesiones, pero primordialmente por médicos y economistas de la salud, que fue fundada en 1991 y que es una asociación profesional que se desarrolla en Argentina y que se dedica casualmente a hacer estudios de economía de la salud. Y seguramente les interesará saber con qué nos financiamos con el aporte de nuestros socios, porque sé que también es una preocupación respecto de quiénes son los que están detrás de quienes venimos a pasar por acá. Ustedes pueden revisar la historia de la asociación y podrán ver que no recibimos aportes privados de ningún tipo. Respecto a la segunda pregunta, definitivamente creo que es una droga que, por ser considerada estratégica en este momento, podría ser producida por un laboratorio público, en las condiciones en las que debe ser producido, por supuesto, ¿no? Con registro sanitario y con las condiciones de seguridad
que tiene que tener un laboratorio de producción pública. Lo que sí sabemos es que hay avances muy importantes en el laboratorio de Santa Fe para la producción del misoprostol y que creo que se encuentran en etapas de evaluar el resultado de las primeras pruebas y los primeros lotes que han producido. Senadora Nancy González. Buenas tardes. Muchas gracias por el informe, la verdad que muy claro. Pero para que todavía nos quede más claro a todos, quiere decir que si aprobamos este proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados, el presupuesto en salud disminuiría con lo que hoy llamamos abortos ilegales. O sea, esta argumentación que hemos escuchado en muchos expositores, que era un problema, que iba a significar un problema económico para el sistema de salud, queda totalmente descartada con la investigación que ustedes han hecho. Sí, así es. La verdad es que eso es lo primero que quisimos decir. Técnicamente no es sólido hablar de un cambio en un proyecto si uno no evalúa la situación actual. Hoy se está gastando mucho más, al menos 2,5 veces más de lo que se gastaría con la legalización. Esto es independiente de la decisión que finalmente se tome, pero en términos de gasto estrictamente es así y lo hemos sometido, como ustedes vieron, análisis de sensibilidad a escenarios mínimos y máximos y medios y con distintos precios, casualmente porque es muy difícil en Argentina tener precios únicos y números únicos. Y por eso, sabiendo esto y en función y haciendo abuso de las habilidades que nos da la profesión, es que hemos modelizado estas cosas y que por supuesto están a disposición. Sí, senadora. Repregunta la senadora. Sí, para terminar. Quiere decir que en base a su informe, lo que ahorraríamos los podríamos utilizar en otras prácticas médicas, este costo de salud. Sí, claro, cada actor y cada decisor determinará en qué podría ahorrar lo que no gastaría si avanzamos hacia... Si avanzamos en este proyecto. Gracias. Senador Mayans y después... ¿Esto iría para el presupuesto nacional? No, sí iría para el presupuesto nacional. No, ustedes saben que los costos de la atención de la salud están en cabeza de las provincias. Si este proyecto se legalizara, ¿sí? Si se avanzara en la aprobación del proyecto, en el escenario de que eso ocurriera y fuera un programa nacional que el gobierno nacional decidiera financiar, esto impactaría todavía mucho más en las provincias, quienes ahorrarían por dejar de atender las complicaciones y no gastarían en lo nuevo. Si en cambio cada gobierno provincial es quien tiene que asumir los costos de la provisión del aborto seguro, entonces igual ahorraría, pero menos. En términos generales y cuando uno evalúa, a veces los economistas somos muy pragmáticos, pero cuando hablamos de ahorros para el sistema, hay alguien que ahorra y hay alguien que gasta. Hoy quienes están gastando son las provincias, que son quienes se tienen que ocupar de la atención de su población en sus hospitales. Si este proyecto se aprobara, son las provincias también las que ahorrarían, así como hoy son las que gastan. Senadora por Formosa también. No, esto debería decidirse políticamente en términos de política sanitaria. O el gobierno nacional asume el costo, el Ministerio de Salud. Lo que pasa es que el Ministerio de Salud, como ustedes saben, no tiene ninguna competencia en el manejo de los hospitales, es simplemente una función rectora. Pero si se decidiera hacer un programa, como tantos otros programas tiene el Ministerio de Salud, y financiar esto, el ahorro sería de las provincias y el gasto sería del gobierno nacional. En el agregado es un juego de suma cero, digamos. No importa, por lo menos en el estudio que nosotros hemos hecho, quién lo gasta y quién lo ahorra, en el agregado es un ahorro neto analizado como uno lo quiera analizar. Nosotros separamos todo el tiempo. Una cosa es el costo y otra cosa bien distinta es quién asume el financiamiento de eso.
Yo en esta presentación estoy hablando estrictamente de costos y no de quién ahorraría o gastaría en caso de que esto se apruebe. Senadora María Teresa González. Sí, buenas tardes. Muchas gracias y muy amable por estar presente hoy. Una pregunta. Me gustaría saber sobre qué base en cuanto a cantidad y en cuanto a muestreo han hecho este estudio. No, nosotros no hemos hecho ningún muestreo y ninguna estimación individual. Nos hemos basado en los estudios que ya existen, como muchas veces se han presentado, con evidencia científica que los avala. Nosotros no sabemos cuántos... ¿En cuanto a las cantidades? ¿Cómo? En cuanto a las cantidades. Por eso, en cuanto a las cantidades, como no sabemos cuánto... ¿Usted se refiere, senadora, a la cantidad del número de abortos? Exacto. No lo sabemos, por eso hicimos dos ejercicios. Uno de 300.000 abortos o uno de 500.000 abortos, y podríamos hacer el ejercicio para 100.000 o para 50.000. En cualquier caso, la relación entre uno y otro es que como mínimo estamos gastando 2,5 veces más, sea cual sea el número de abortos. Muchas gracias. De nada. Senadora Brizuela y Doria. Gracias. Buenas tardes. Gracias, licenciada. Usted plantea que el ahorro vendría fundamentalmente de la mano de la práctica del aborto con medicamentos y se habla del misoprostol con la posibilidad de producirlo en un laboratorio público. Quería preguntarle si usted está al tanto que este medicamento ha sido prohibida su comercialización a partir del 1 de marzo del 2018 en Francia, por ejemplo. La presentación comercial es Cytotec y mediante resolución del 20 de octubre del 2017, la Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos y Productos Sanitarios de Francia dispuso prohibir la comercialización de este fármaco a partir del 1 de marzo del 2018, advirtiendo los efectos secundarios graves para la madre y el niño, como la aparición de ruptura uterina, desgarro muscular, sangrado y la frecuencia cardíaca fetal anormal. No lo conocía, pero también es cierto que, por lo menos desde nuestra perspectiva como economistas de la salud, la voz de la Organización Mundial de la Salud es superior a la experiencia de un país. Nuestra agencia regulatoria, y acá sí es opinión personal y no de la asociación, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ha sido reconocida internacionalmente como la mejor agencia regulatoria en Latinoamérica. Tenemos reconocimiento recíproco respecto de la Unión Europea en términos de buenas prácticas de manufactura. Por lo tanto, no hay ninguna razón, por lo menos desde la perspectiva técnica, para pensar que nuestra agencia se equivoca y otra agencia no. Ahí estamos. No, simplemente digo, ¿no sería bueno ver, digamos, la experiencia de un país como Francia que tiene ya varias décadas y que ahora está retrocediendo con el uso de este medicamento que nosotros, digamos, lo estamos presentando como la panacea? Digo, para pensarlo y para tomar la experiencia de otros países y no cometer los mismos errores. Gracias. Perfecto. Senador, acá, por favor. Hola, buenas tardes, doctora. Gracias por su presencia. Sí, la pregunta es si tienen datos fehacientes de otros países que han despenalizado acerca de las cantidades, los montos que se han ahorrado o esta comparación que nos da usted de lo que pasaría si se aprueba la ley. La verdad es que, gracias por la pregunta, no hay estudios de costos publicados. Es muy difícil. Siempre que estamos haciendo estudios de costos asociados a actividades ilegales, son siempre estimaciones, porque no hay datos ciertos. Hay algo que quizás es muy obvio lo que voy a decir, pero permítanme la licencia de decirlo. Para que nosotros pudiéramos saber, por ejemplo, cuántos abortos tenemos en Argentina, cada vez que una persona se acerca a cualquier centro de atención primaria o de mayor nivel de complejidad,
quien lo atiende debería registrarlo. Además, debería registrarlo el propio centro. Además, su provincia, su municipio. Además, agregarlo. Además, publicarlo y además llegar a nivel nacional. Cuando se trata de una actividad ilegal, eso no existe. Y sería falaz decir que estamos escondiendo datos. Lo que no tenemos es datos. Entonces, todos los estudios que nosotros hemos revisado y hemos hecho una revisión sistemática seria respecto de toda la evidencia científica publicada asociada a esta problemática, son todas estimaciones y como tales tienen las falencias de todas las estimaciones. Muchas gracias. Gracias, licenciada.